Señor, agradecidos de sus bondades, de su bendición, de que nos permita encontrarnos juntos ante su presencia. Alabamos su nombre, lo hemos hecho con nuestro cantar, con nuestras expresiones, con nuestra devoción expresada, Señor, en gestos de adoración, en oración ante usted. Ahora nos disponemos a considerar su palabra. Creemos que su palabra es viva y eficaz. Creemos que es el registro, como ella misma testifica, inspirado de su Santo Espíritu, de su voluntad para con nosotros, que allí está, Señor, el legado, la herencia, Señor, que como iglesia fue su voluntad que recibiésemos para conocerle, para recordar su voluntad, para ser perfeccionados en nuestro caminar de fe. Así pues, Señor, pedimos que también hoy esa palabra suya y el obrar de su Espíritu Santo se conjuguen para hacer un cambio, añadir algo, Señor, de bien, de bendición, algo de lo alto, Señor, a nuestras vidas en el día de hoy. Que su buena voluntad se cumpla, Señor, en relación a este tiempo con el cual vamos a estar allí, Señor, mirando en su palabra, considerando su palabra, considerando lo que pasó en su iglesia hace casi 2000 años, pero que su palabra ha permanecido y ha llegado hasta nosotros y hoy sigue siendo la que su iglesia necesita, la que nosotros como su iglesia hoy necesitamos. Bendíganos pues por la exposición de ella, le pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Uno de los personajes principales de la iglesia en el Nuevo Testamento después de la partida del Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. Y nadie se lo hubiese imaginado porque no formaba parte de los discípulos, no estuvo en el grupo de los discípulos del Señor y ni siquiera en el grupo de los primeros convertidos, pero resulta que este hombre se convirtió en quizás el principal de la iglesia. Y tanto de que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento para la iglesia, las que tenemos son las que fueron escritas por el apóstol Pablo. Pero no es que era un escritor, porque si pudiésemos pensar, bueno, escribió tantas cartas, era un escritor. No, no era un escritor. Tampoco era un pastor, aunque tenía un corazón de pastor. Pero Pablo realmente podríamos decir fue un misionero. Pablo fue un misionero, hizo labor misionera, un fundador de iglesia. Y como entendió el llamado del Señor, porque así el Señor le dijo, entonces Pablo entendió que él no podía quedarse en Jerusalén entre los de su nación, sino que tenía que salir de allí y llevar el evangelio a
a los lugares donde no se conocía. Y esto lo comenzó a hacer a través de una serie de viajes. Tenemos el registro en la Biblia de al menos 3 de esos viajes. Viajes como en aquellos tiempos se daban, pues, parte por tierra, parte por mar, que si en barco, que si a pie, que si de poblado en poblado. Esa serie de, ese tipo de, con esas características, esos viajes, ¿no? Con un tiempo de duración indeterminado. Uno duró algunos meses, otro tuvo una duración como de 1 año y medio, otro tuvo una duración de más de 2 años. Olvídense de esto, todavía no coloqué la presentación allí. Escúcheme un poco, sígame en lo que... entonces, en esas travesías no iba solo tampoco, no iba solo en ese viajar, tampoco se lanzó a la buena de Dios, sino que fue encomendado por la iglesia oficialmente. La iglesia oró por él y sus compañeros de viaje les impusieron las manos y los encomendaron oficialmente a la labor que iban a desarrollar, aunque no sabían a dónde iban, aunque salieron sin saber a dónde iban, solamente que iban a llevar el mensaje del Señor. Salieron con la intención de llevar el mensaje del Señor. Si nosotros nos damos a la tarea de, en el libro de Hechos, llevarle un seguimiento al viajar de Pablo, entonces descubriremos más o menos cómo en cada lugar encajan estas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Que si la carta a la iglesia de Galacia, que si la carta a la iglesia de Tesalónica, que si la carta a la iglesia de Efeso, que si la carta a la iglesia de Filipo, que si la carta a la iglesia de Colosas, cada una de esas, porque en cada una de esas ciudades, en algún momento de alguno de esos 3 viajes, el apóstol Pablo llegó y fundó una iglesia. El apóstol Pablo llegó y fundó una iglesia. A veces esa estadía en alguna de esas ciudades era de apenas 1 mes, mes y medio. Pero en alguna de esas ciudades el apóstol Pablo estuvo hasta cerca de 2 años, como fue el caso de Corinto, por ejemplo. Pablo en Corinto estuvo más de 1 año y medio. Pero en otras de esas ciudades Pablo solamente pudo estar un poco tiempo porque de repente se armaban unas turbas y los sacaban a pedradas. Pero era que literalmente los buscaban para apedrearlo, para perseguirlo. A veces los mismos hermanos los sacaban escondido de noche para que no lo matasen. ¿Ves? Esa era la situación. Y a veces el apóstol Pablo no le quedaba de otra sino enviar una carta para ver cómo estaban los hermanos de la iglesia que él había fundado. En esa travesía, por otro lado, llegaba, establecía la iglesia, establecía autoridades en la iglesia, ancianos, les imponía las manos, los ordenaba para el ministerio y dejaba la iglesia establecida formalmente. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo, acompáñenme un momento a Hechos capítulo 17.
vamos a encontrar la llegada de Pablo a Tesalónica. La llegada de Pablo por primera vez a Tesalónica. Pero Pablo viene, como nos lo dice el capítulo 16, viene de Filipos. Ya viene por allá haciendo su ronda, viene de Filipos. En Filipos fue donde lo encarcelaron, donde le dieron látigo, palo, lo encarcelaron allá, donde estaba cantando a medianoche, todos recordamos eso, cantando a medianoche preso, y hubo un terremoto y se soltaron. Eso pasó en Filipos. Pero cuando Pablo sale de allí, de Filipos, entonces llega a Tesalónica, que es lo que tenemos en el capítulo 17. Y leemos así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En cada una de estas ciudades era muy común que hubiese una sinagoga. En algunas muy pocas ciudades no había unas sinagogas y entonces los judíos se reunían en algún lugar. Por ejemplo, cuando dice Pablo que fue a la orilla de un río, allí estaban, entonces comenzó a hablar a la orilla de un río. Pero ahí en Tesalónica había una sinagoga. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, era su costumbre llegar a esas ciudades, lo primero que hacía era buscar la sinagoga donde estaban los judíos, para presentar el evangelio en primer lugar a los judíos. Como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esto quiere decir por 3 sábados, por 3 semanas consecutivas, Pablo estuvo allí en Tesalónica, iba cada semana a la sinagoga, cada sábado, a presentar el evangelio, declarando, dice el verso 3, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido prometido para Israel, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Ese era el mensaje que él presentaba en la sinagoga. Dice, las Escrituras dicen, proclamaron, anunciaban que el Mesías tenía que padecer. Y entonces Pablo decía, y yo les vengo a hablar del Mesías, que el Mesías fue Jesús, es el Cristo. Y dice el verso 4, y algunos de ellos, de esos judíos de Tesalónica, de la sinagoga, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, ya estos no eran judíos, de los griegos piadosos, gran número también creyó, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, y esto pasó muchas veces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, porque este Jasón era quien había hospedado a Pablo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otra ciudad un poco más adelante. Y allí Pablo continúa con su labor de predicación. Esa fue su estadía de Pablo en Tesalónica. 3 semanas, 3 sábados,
predicó, se convirtieron unos pocos, se convirtieron un grupo no pequeño de gentiles, de griegos, pero tuvo que salir en carrera, porque se armó una turba y lo iban a linchar, y los hermanos para protegerlo lo sacaron. Pablo continúa con su viaje misionero. Pablo llegó a Berea, predica en otro lugar, y finalmente Pablo va a llegar a Corinto. Y desde Corinto, Pablo escribe una carta a los hermanos de Tesalónica. Escribe esta carta que hoy vamos a comenzar a considerar, la primera carta a los tesalonicenses. Ahora sí le pido, por favor, ubíquese allí en Primera de Tesalonicenses, téngala allí en su Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a considerar algunas cosas, algunos aspectos. Y hoy solamente nos vamos a centrar en esos versículos 1 al 10 de Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué Tesalonicenses? Bueno, el nombre del gentilicio. La ciudad era Tesalónica, los que viven en Tesalónica se les llama tesalonicenses. Repito, la iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, después de pasar por Filipos y antes de dirigirse a Corinto. Tesalónica era una capital. La ciudad de Tesalónica era una ciudad capital de la región de Macedonia. Era una ciudad importante, en todo caso, una ciudad comercial, una ciudad políticamente importante, comercialmente importante. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedaba? En la actual Grecia. Piense usted hoy, busca un mapa, ¿dónde está Grecia? Y entonces al norte de Grecia, allí estaba Tesalónica. En ese tiempo era importante, muy cerca de allí estaba Atenas. Recordamos la famosa escena de Pablo allí en Atenas, cuando su espíritu, dice la Escritura, se enardecía viendo a la idolatría en Atenas. Bueno, pero todo eso estaba allí en Grecia, y allí estaba Tesalónica. Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. Esta primera carta de Tesalonicense es el escrito de Pablo más antiguo que nosotros tenemos, que la iglesia tiene. Es el escrito de Pablo más antiguo que se ha conservado. Esta primera carta no quiere decir necesariamente que fue la primera carta que escribió Pablo, pero sí es el escrito más antiguo de los manuscritos, de los papiros originales que tenemos del apóstol Pablo. Aunque con mucha probabilidad sea también el primer escrito de todo el Nuevo Testamento. Algunos consideran que no es el libro, el Evangelio de Marcos, sino que esta carta de los tesalonicenses sea la primera carta, el primer libro que se escribió de todo el Nuevo Testamento. Posiblemente fue escrita cerca del año 50. Entonces ubiquémonos en eso, imagínense, si fue escrita cerca del año 50, el Señor Jesucristo lo crucificaron cerca del año 30. El Señor Jesucristo murió allí, murió y resucitó en los 30. Entonces esta carta a los tesalonicenses se escribe 20 años apenas después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Está todo sumamente muy fresco. Pablo está prácticamente comenzando su ministerio. Pablo pasó 14 años en el desierto, todo eso, y Pablo inicia sus viajes misioneros ya con una fe madura. Y esta carta va en su segundo viaje. Pablo tendrá también como unos 20 años de convertido. ¿Qué más decir? Vamos al versículo 1. ¿Cómo lo coloqué allí? El verso 1 comienza con esas palabras.
la presentación. Y aunque es Pablo el que está escribiendo, él refleja, coloca allí el nombre de sus acompañantes, los que están con él en el viaje, los que le acompañan, los que están con él desde donde él escribe. Pablo está en ese viaje ahora, allí en Corinto. Pablo está con Silvano y con Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Este Pablo, usted sabe, es el nombre griego. Si vamos al nombre hebreo, él se llama Saulo. Saulo es su nombre hebreo, pero Pablo es su nombre griego. Y entonces acá él escribe Pablo, como no está escribiendo a los judíos, sino entonces Pablo es su nombre griego. Y este Silvano es el mismo Silas. En el libro de los Hechos se le llama Silas, aquí es Silvano. Y este Timoteo, mencionado acá, era un joven que ellos se encontraron en el transcurso del viaje. Y Timoteo, la mamá de Timoteo era judía, pero el papá de Timoteo era griego, era un gentil. Y Timoteo se había convertido en el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo fue en su primer viaje, en una de esas ciudades se convirtió Timoteo. Y ahora en el segundo viaje viene Pablo y se lo lleva para que lo acompañe en su segundo. Era el discípulo de Pablo, para que lo acompañe en este segundo viaje. Y son sus ayudantes, son sus colaboradores de confianza en el viaje. Tanto también por otro lado ha crecido Timoteo y confía Pablo en Timoteo, que Pablo salen todos de allí, salen de Tesalónica, quiero decir, salen perseguidos, salen amenazados, y en un momento, antes de llegar a Corinto, Pablo envía a Timoteo y le dice: ve a ver cómo están los hermanos allá en Tesalónica. Una iglesia recién fundada, una iglesia que apenas tiene unas semanas de ser fundada, y entonces Pablo dice, le encarga a Timoteo que vaya, visite a los hermanos, y después dice, y nos encontramos en Corinto. Ve a ver cómo están los hermanos y yo te espero en Corinto. Y así hizo Timoteo. Timoteo fue a visitar a los hermanos en Tesalónica, estuvo con ellos, compartió con ellos y fue a encontrarse con Pablo en Corinto. Cuando Pablo recibe en Corinto el informe de Timoteo, las noticias de Timoteo, lo que Timoteo le dice de la iglesia, de cómo está la iglesia, de cómo están los hermanos, Pablo escribe esta carta. Y yo digo, para cerrar este primer punto, Pablo es un gran hombre, Pablo es un gigante, ya Pablo es aunque esta es su primera carta, pero ya Pablo ha visto al Señor resucitado, ya Pablo está en otro nivel, y sin embargo Pablo va con Silas y Timoteo, y se apoya en Silas y Timoteo, y tiene necesidad de un par de compañeros en el ministerio, en su caminar con el Señor. Y yo les digo en esta mañana, qué bendición es tener un par de compañeros en nuestro caminar de fe. Muéstrese usted también compañero para otro y busque y ore al Señor, que el Señor le dé un compañero. No viva la fe en solitario. No es la voluntad de Dios que usted viva la fe en solitario. No aquí, tal vez en otro lugar, pero no acá. No viva la fe en solitario. Pídale al Señor que le dé un compañero y muéstrese y ábrase usted también a tener un compañero para ir en el camino del Señor al lado de otro. En segundo lugar, se nos dice en ese mismo verso 1,
Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa expresión, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor está fundamentada en Dios y en el Señor Jesucristo. En Dios y en el Señor Jesucristo. No es la iglesia de los hombres. No es la iglesia de ningún hombre, no es la iglesia de ningún líder, no es la iglesia de ningún pastor, es la iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Una iglesia, como dice el apóstol acá, que pertenece, pero que está en Dios y que está en el Señor Jesucristo. Ya no es el Dios, sino Dios Padre. Dios Padre. Dios ha venido a ser Padre de los creyentes y esto no era antes así. Esto no era antes así, tenemos que recordarlo siempre también. Los hombres no podían llamar antes a Dios Padre. Ahora, después del Señor Jesucristo, después de la bendita bendición del Evangelio, es que por medio del Evangelio nosotros podemos llamar a Dios Padre, pero de otra manera antes no era posible. Y los creyentes que entonces ahora Dios ha venido a ser para ellos Padre. Y esto es una muy grande bendición, antes insospechada, y Jesús el Salvador ha venido a ser el Señor, el Salvador, el Mesías, todo para su amada iglesia, la que Él compró con su sangre. Termina ese verso, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es parte del saludo, es el saludo, pero es más que un saludo, que un simple saludo. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo, y así vamos a encontrar en varias de sus cartas. Pablo dice gracia y paz con ustedes, gracia y paz. Y podríamos pensar es una formalidad, pero no es una formalidad. Es un saludo, es la que expresa el deseo de que la plenitud de lo que Dios tiene reservado para los suyos se derrame sobre la vida de los que conforman su iglesia. Ese saludo, cuando Pablo dice gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Pablo pudo haber dicho solamente salud, pudo haber dicho solamente bendiciones, pero no dijo eso. Pablo dijo gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y por ello le digo, ese saludo expresa el deseo de que la plenitud de todo aquello que Dios tiene reservado para los suyos se derrame sobre la vida de los creyentes, sobre la vida de la iglesia. Bendito el Señor por ello. Por otro lado, diré, si la gracia de Dios está con y sobre nosotros, si su gracia y su paz están con nosotros, no nos va a faltar nada en esta vida. Si la gracia y la paz de Dios están con nosotros, no nos faltará nada en esta vida. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 2 leemos: siempre damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. No sé qué tan grande era la iglesia, no sé cuántos creyentes habían allí, cuántos se convirtieron. No sabemos con certeza si es que Pablo recordaba el nombre de cada uno de ellos o si tenía una lista,
allí donde los tenía registrados sus nombres, pero Pablo dice que siempre ora, hace memoria de ellos en sus oraciones. Que Pablo hacía memoria de cada uno de ellos, de estos hermanos que están en Tesalónica, de esta iglesia, en sus oraciones. Una forma elevada del amor es aquel amor que se expresa en oración e intercesión. Un amor elevado es un amor que ora e intercede por otro. Si amamos, vamos a orar. Si el pastor ama su iglesia, orará por su iglesia. Si el padre de familia ama a su familia y es creyente y entiende el valor de la oración, orará por su familia. Si usted como creyente ama a sus hermanos, orará por sus hermanos. Un amor elevado ora e intercede por otro. Allí comienza y se sostiene todo, en la oración. Allí comienza y se sostiene todo, mis hermanos, en nuestro vivir, en la vida cristiana, en la oración. No podremos hacer mucho hasta haber primero orado. No podremos hacer mucho que de verdad cuente y permanezca para el reino de Dios y que dé fruto para el reino de Dios hasta primero haber orado. Comienza en la oración, en la intercesión, en el recordar en oración. Y esto nace del amor. El amor por el Señor, el amor por su iglesia, el amor por nuestros hermanos, el amor por la obra de Dios. En todo caso, estas palabras de Pablo tienen un matiz muy afectuoso. Estas palabras de Pablo suenan muy cercanas. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, dice el verso 3, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el verso 3. Y hay 3 frases allí que me llaman la atención, que quiero que usted también las fije, las note. Pablo dice, acordándonos, dirá, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La obra de vuestra fe, dice Pablo. Está hablando a los hermanos de Tesalónica. Y dice, me acuerdo de la obra de la fe de ustedes. Y es que esto viene a confirmar lo que dice la palabra en muchos otros lugares. Una fe verdadera, una fe viva, es una fe que actúa, es una fe que se manifiesta en un obrar. Acabo de decir, no podemos hacer nada sin primero orar, pero después de orar tenemos que hacer. Después de orar tenemos que actuar. Entonces la fe verdadera siempre se manifiesta en obras, como dice Santiago, la fe sin obras ¿está qué? Claro, entonces si la fe es viva, si la fe es verdadera, entonces también va a estar allí envuelta en obras, manifiesta en obras. Entonces Pablo dice, la fe de estos hermanos de Tesalónica estaba caracterizada por un actuar diligente. Ahora hay una palabra allí que usa Pablo cuando dice la obra de la fe. Esa palabra, la obra, el término que él usa allí,
la palabra que él usa allí es una palabra que tiene que ver con trabajo, con asumir un compromiso, como con asumir un empleo, como con la responsabilidad que debe caracterizar a alguien que es contratado en un trabajo o que asume un empleo. Entonces es como que Pablo le está diciendo a estos hermanos de Tesalónica, ustedes viven la fe, y me maravillo y me gozo de que ustedes viven la fe con compromiso, como que si estuvieran en un trabajo, como que si estuvieran como que si fuesen empleados con una responsabilidad a cargo. Y es tremendo, porque eso significa de que los hermanos no era que decían, bueno, yo voy a la iglesia si puedo, si me amanezco con ganas, si esto, no, es que dice, estoy comprometido con esta causa, pertenezco a ella, la he asumido, estoy entregado a ello. Y yo digo, nosotros tenemos que también imitarles en ese sentido. Y entender que la causa del Evangelio debemos vivirla de esa manera. No es con comodidad, si la tenemos, gloria a Dios, pero no es con que, como subordinándolo a tantas otras cosas, no. En todo caso, se trata de una actividad inspirada por la fe. Una actividad inspirada por la fe. Pablo dice también, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Un amor que se manifiesta en la vida de los hermanos y que se trata de un amor que se deja ver allí cuando Pablo dice trabajo, el trabajo del amor, usó una figura que es como la que se usaba para amasar, la figura como para batir y amasar el pan. Una figura que era como que de estar haciendo un trabajo duro, un trabajo difícil, un trabajo que cansa, un trabajo que fatiga. Esa es la figura que usa Pablo allí cuando dice el trabajo del amor. Entonces dice, un trabajo que nos puede llegar a fatigar, un trabajo que nos puede resultar un poco tedioso, un poco agotador, pero que sin embargo lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. ¿Por amor a quién? Por amor al Señor. Por amor al Señor y al Evangelio. Que se asume con buena disposición. Dice el trabajo de vuestro amor. Y dice en tercer lugar, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa constancia tiene que ver con paciencia, con esperar con paciencia al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y podemos pensar y decir, bueno, estoy esperando bendiciones, está bien, pero más allá de bendiciones, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que nos vaya bien en la vida, sí, está bien, pero más allá de eso, porque podría ser que nos vaya bien o que no nos vaya tan bien, y Dios seguirá siendo fiel y seguirá estando con nosotros, ¿qué estamos esperando finalmente? Entonces, estos hermanos que estaban esperando, dice, al Señor Jesucristo. Tenían su constancia puesta en la esperanza del Señor Jesucristo. ¿La esperanza de qué? Del retorno del Señor Jesucristo, del regreso del Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahora Pablo usa allí la constancia, esa palabra constancia. Pablo usa allí un término que tiene que ver con que a veces podemos sentir frustraciones
Esa constancia implica de que yo sigo allí a pesar de las frustraciones, a pesar de retrasos, a pesar de pruebas que me hacen sentir incómodo, que implican inclusive sacrificios, pero que a pesar de todo eso, dice, me mantengo esperando en el Señor y esperando al Señor. Él sigue siendo el objeto de mi esperanza. Vamos al verso 4 y vamos a leer de allí al 7, creo. En estos 3 versos encontramos el testimonio de una fe genuina de estos hermanos. El testimonio de una fe genuina. En primer lugar, Pablo les dice que él está seguro de que ellos son de Dios. Creo que siempre será bueno, consolador, de aliento, que el líder, en este caso Pablo, el apóstol, les diga a ellos, yo sé que ustedes son de Dios. Eso para ellos debió ser de gran alegría, de gozo, de seguridad, de confianza. Dice el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Leemos otra vez ese verso. Si no tiene la Biblia ahí consigo, porque no sé, creo que no lo tengo ahí en la página, la que sigue. No. Ajá, pero escúchelo. El verso 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Yo al principio pensaba que se trataba de la elección que ellos habían hecho al elegir a Dios. Pero no es eso. No es la elección que ellos hicieron, que elegir a Cristo, no. Es la elección que Dios hizo por ellos. Es la elección de que Dios los eligió a ellos para que ellos sean de Él. Como Dios hizo con nosotros, como Dios hace con todo lo suyo. Dios nos eligió para que fuésemos suyos. Dios nos eligió, como dice por allá, para que fuésemos santos y sin mancha para Él. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos de Él. Bendito su nombre. Entonces, Pablo dice acá en el verso 4, conocemos, sabemos que esto es así, tenemos la certeza de que esto es así, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Por qué, dice Pablo, estamos tan seguros? Verso 5 en adelante. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Pablo declara que conoce la elección de ellos. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y Pablo entonces manifiesta que ellos recibieron el Evangelio, y un Evangelio que no llegó a ellos solamente en palabras, que no se trata de palabras, solamente de palabras, porque esa es la expresión que Pablo dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. El Evangelio no es palabras solamente. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Palabras solamente. Por eso le digo
y creo que lo mencioné la semana pasada, no solamente se trata de tener la doctrina correcta, la respuesta correcta, de decir, bueno, el Evangelio conceptualmente, uno puede definir el Evangelio, consiste en esto, en creer aquello, en pero eso no, allí no está el poder, allí no está el poder. Es necesario que además de la palabra, que además de eso entonces actúe y esté presente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la obra regeneradora, transformadora, santificadora del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que Pablo dice, que el Evangelio llegó a ellos, a los de Tesalónica, no solo en palabras, sino también por el poder de Dios, por el obrar del Espíritu Santo. Y eso le daba a Pablo esa certeza, esa seguridad de que ellos eran de Dios. Pudo ver las vidas de ellos transformadas, pudo ver las vidas de ellos cambiadas, pudo ver el cambio que produjo ese Evangelio y el poder de Dios obrando en ellos a través del Evangelio. Y dice el verso 6, que ellos, estos hermanos de Tesalónica, dice Pablo, vinieron a ser imitadores de Pablo y del Señor mismo. Lo otro que dice acá, vinieron a ser imitadores de Pablo y del Señor. ¿Por qué? Pablo dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Sabe por qué? Dice el verso 6, porque recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo dice, ustedes se han convertido en ejemplo, antes de decir en ejemplo, dice, han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor, porque recibieron la palabra en medio de muchos problemas, y la recibieron con gozo. A pesar de toda esa tribulación, dice, recibieron la palabra así con gozo en medio de esas tribulaciones, entonces se han convertido, han venido a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, se parecen a nosotros, se parecen a mí, diría Pablo, que a donde voy, piedra conmigo, y dice, bueno, ustedes se parecen a mí, y se parecen al Señor, que vino y lo crucificaron y sufrió todo lo que sufrió. Dice, ustedes se están pareciendo al Señor. Los creyentes entonces de Tesalónica abrazaron la fe, se mantuvieron firmes en su fe, aunque vinieron sobre ellos grandes dificultades, sufrimientos, tribulaciones. Lo soportó con gozo del Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo. Así, esa es la expresión que usa Pablo, con gozo del Espíritu Santo, al final del verso 6. Y es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. No era que ellos estaban locos y Pablo no les dice, soportaron eso con alegría, no. Pablo les dice, soportaron eso con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo era esto posible? Yo me pregunto, ¿cómo es eso posible? Que se soporten dificultades, que se soporten tribulaciones con gozo. ¿Cómo es eso posible? Y yo creo que la respuesta está en que podían identificarse con el Señor. Si el cristiano puede identificarse con el Señor, entonces puede decir, Señor, me parezco a ti. Y puede asumirlo de una forma distinta. Y la Biblia entera da testimonio de que esto es así, y la historia de la iglesia da testimonio de que esto es así. De todos los que han sufrido, de todos los mártires que han ido al martirio, y que han ido dispuestos y con gozo porque dicen voy por el Señor, voy con el Señor y van con gozo a esa gran prueba al identificarse con el Señor.
Y creo que de alguna manera eso los acercaba más al propósito de Dios para su vida. Pero por otra parte, podamos o no saber lo que ellos pensaban, repito, lo cierto es que el Espíritu Santo da gozo a los hijos de Dios en medio de sus tribulaciones. No es la voluntad de Dios que estemos deprimidos, no es la voluntad de Dios que estemos, que caigamos en un foso de tristeza y de depresión. En medio de nuestros problemas, aún muy difíciles, el Espíritu Santo quiere que experimentemos de su paz y de su gozo. Que experimentemos gozo aún en medio de ello. Se convirtieron en un ejemplo para otros creyentes. Es lo otro que vamos a ver. Verso 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo con todo esto que pasó, con todo esto que ellos vivieron, con las tribulaciones, con la actitud como ellos enfrentaron esas tribulaciones, con el fruto que dieron, con el temple que mostraron en el Espíritu Santo, en medio de esas dificultades, dice, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia y Acaya era la región grande, como decir el estado. Tesalónica la ciudad, pero la ciudad en una región grande que se llama Macedonia y Acaya, en una extensión de un territorio bastante amplio. Y entonces Pablo dice, han venido a ser, con todo esto, ejemplo en toda la región, a los hermanos, a las iglesias de toda la región. Una iglesia, repito y recuerdo, una iglesia muy joven. Una iglesia muy joven. ¿Cuánto tiene? No sé, 2 meses. ¿Cuánto tendrá? 3 meses. No creo que pasaba de allí. Una iglesia muy joven, prácticamente recién fundada, pero que por su actitud y respuesta ante los problemas y tribulaciones que le tocó enfrentar, esa iglesia joven se convirtió en una referencia para todas las demás iglesias de toda la región. Versículo 8 y 9 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice, ya casi que no tenemos que predicar, porque llegamos y ya la gente nos habla y saben del caso de ustedes y ya conocen de la obra del Señor. Entonces, hay esta iglesia de Tesalónica, tiene una predicación convincente. Recordemos que la iglesia en esta tierra está puesta para predicar, para testificar que nosotros estamos puestos sobre esta tierra y si el Señor nos tiene todavía en esta tierra es para que testifiquemos de Él. Si no nos ha llamado todavía a su presencia es porque Él quiere que nosotros testifiquemos de Él, de su salvación, de Él y su verdad, de Él y su poder, de Él y sus propósitos. Para eso y nada más que para eso estamos acá sobre esta tierra. Como iglesia quiero decir, como creyentes, como salvados del Señor. Entonces, la predicación de la iglesia de Tesalónica era una predicación que convencía. Nosotros como predicadores, como testigos del Señor, podemos ser de los que convencen o de los que no convencen. Hoy mucha gente no quiere saber nada del Evangelio ni de iglesia porque se sienten estafados, se sienten
burlados, estafados. Dicen, no, allí lo que hay son ladrones, ahí lo que quieren es sacarle el dinero a la gente, porque lo que son es se aprovechan, porque no sé qué más, porque no sé qué más y no sé qué más. Y en muchas cosas tendrán razón y en otros casos no los tendrán. Pero la iglesia de Tesalónica tenía una predicación que convencía. Era una predicación que convencía. ¿Y sabe por qué su predicación era convincente? Porque la conversión de ellos también fue convincente. Porque ellos de verdad se convirtieron. Ellos de verdad se convirtieron. Por cuanto ellos habían tenido un encuentro con el Salvador, entonces podían hablar y compartir con otros acerca de esa experiencia. Por cuanto habían recibido la palabra del Señor, tenían también la capacidad de compartirla con otros, con todos los que estuviesen a su alcance. Nadie puede dar lo que no tiene. Eso es un principio, hermano, muy elemental y válido para todo. Nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que recibirlo primero para poder dar. Y esto pasó con la iglesia de Tesalónica. Por cuanto ellos recibieron la palabra del Señor, entonces podían hablar acerca de esa palabra del Señor. Por cuanto ellos habían creído y tenían una fe real, podían hablar acerca de esa fe. La iglesia de Tesalónica se convirtió entonces en un centro de difusión evangelística, no solo por estar en una ciudad importante, no solo porque era una ciudad donde pasaba una vía principal para los viajeros, sino sobre todo por los miembros de la iglesia. Por los miembros de la iglesia. Los creyentes habían tenido un verdadero y significativo encuentro con el Salvador, un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Un encuentro que cambió sus vidas para siempre. ¿Cómo dice Pablo? Verso 9. Dice, porque ellos mismos, las personas, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Quiénes eran los de Tesalónica? Era gente que, como muchos de su tiempo y hoy, creían en los ídolos. Su fe estaba basada en ídolos. Tenían ídolos, adoraban ídolos, oraban a los ídolos, les rendían cultos a los ídolos, tenían imágenes de ídolos. La ciudad estaba llena de idolatría. Recuerde a Pablo en Atenas. La ciudad estaba llena de idolatría. El gobierno estimulaba la creación de ídolos. No es tan diferente a lo que nosotros vemos hoy. A lo que vemos hoy en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Lo he dicho, lo he mencionado en otras oportunidades. Yo recuerdo de niño, allá en la casa había un altar de los santos, entre comillas. Y allí estaban las imágenes, allí estaban las velas, allí estaban las cosas, allí en un rincón de un lugar. En fin. Los creyentes de Tesalónica adoraban los ídolos y Pablo dice, pero la gente fue ese cambio tan dramático, tan claro de cómo dejaron los ídolos para convertirse a Dios, Hay muchas maneras, quiero decirle, hay muchas maneras en que una conversión se deja ver.
Pero siempre, siempre, siempre una conversión se deja ver. No hay manera de que alguien se convierta y eso no se note. Una conversión verdadera siempre se deja ver, siempre se hace manifiesta. Es imposible que permanezca oculta, que permanezca así, que no, eso se deja ver de alguna manera, ¿no? De muchas maneras. Pero la principal forma en que una conversión se deja ver es que se produce un abandono del pecado y se abraza la palabra de Dios. Esa es la primera forma. Cuando una persona se convierte de verdad, lo primero que sucede es que la persona abandona el pecado, rechaza el pecado y abraza la palabra de Dios. Eso es lo primero. De manera que cuando vemos eso, entonces podemos nosotros decir, no, yo sé que esa persona se convirtió. ¿Y cómo puedes estar seguro? No, ya él dejó esos pecados y ahora anda con la palabra de Dios. Hasta que no veamos eso, ese abandonar el pecado y ese abrazar la palabra de Dios, uno está con dudas, uno está con reservas. Bueno, no sé, puede ser, está ahí, pero no hay esa seguridad. Pero para muchas personas religiosas, una de las cosas más llamativas que sucede es el abandono de los ídolos, el abandono de la idolatría. Esa será una de las señales más claras de que ha conocido la verdad. Agarrará todos sus muñecos, los meterá en un saco y los tirará o los quemará, sin ningún tipo de pesar, sino con alegría, y se convertirá entonces de los ídolos a Dios. Esto fue lo que sucedió con los creyentes de Tesalónica. Verso 10 dice, se convirtieron al Dios vivo y verdadero. El verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ahora la vida de ellos es una vida de fe que transcurre en el servir a Dios y en la espera del Señor. Ahora la vida de ellos transcurre en servir a Dios y en esperar al Señor. El final del verso 9 dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Mis hermanos, la vida nuestra tiene que apuntar a lo mismo. A un vivir para servir al Dios que nos perdonó y nos rescató en la persona del Señor. Tenemos que apuntar allá y tenemos que vivir para eso, para servir a nuestro Dios, servir al Dios vivo y verdadero. Tenemos que aprender a vivir para Él. Tenemos que aprender a servirle con nuestro vivir dedicado y consagrado a Él, con sencillez, con nuestro testificar de lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios en usted? Hable de lo que Dios ha hecho en usted. Testifique de lo que Dios ha hecho en su vida. Comparta su experiencia con otros. Aproveche los medios, aproveche las redes, aproveche los grupos, aproveche todo lo que esté a su alcance, cualquier ventana que tenga a su alcance. Lance su testimonio al mundo entero de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios hizo en su vida. Sirva al Señor, viva para servirle a Él. Nuestro Rey va a regresar. Nuestro Señor va a regresar. Va a regresar de los cielos, va a aparecer en los cielos. Habrá un sonar, habrá una trompeta como una sirena, no sé cómo será.
y será visto, vendrá glorioso, vendrá en gloria, será visto de todos. Lo dijimos la semana pasada, los muertos van a resucitar, los creyentes. Nosotros, si estamos vivos, seremos levantados para estar con Él, para encontrarnos con Él. Pero nuestro Señor va a regresar. Bendito su nombre. Nos tomará para que estemos con Él. Y sabe, dice el verso 10, nos va a librar, al final del verso 10, nos va a librar. Porque sobre este mundo se va a desatar la ira de Dios. Sobre este mundo van a caer los juicios de Dios. Hay una ira que está así en suspenso hasta que el Señor venga, y cuando el Señor venga, los juicios de la ira de Dios se van a desatar sobre esta tierra, sobre las naciones. En otro momento tocaremos esos temas, ese tema. Los juicios que caerán sobre un mundo obstinado, sobre un mundo rebelde, que ya habrá tenido suficiente oportunidad. Hoy todavía hay oportunidad para que las personas se vuelvan a Dios, para que los hombres se vuelvan a Dios en arrepentimiento y fe. Pero llegará un momento en que ya esa oportunidad habrá acabado y ya no habrá más oportunidad y el tiempo se habrá terminado. Y entonces vendrán los juicios de Dios, la ira de Dios sobre esta tierra y sus habitantes. Hoy, mis hermanos, consideramos algunos aspectos de esta introducción. Esto que consideramos es la introducción. Esto que consideramos es la introducción de la carta de Pablo. Pablo todavía no ha entrado en tema. A la iglesia de Tesalónica. Una iglesia, como dijimos, muy nueva, pero sin embargo, que a pesar de su frescura, ya estaba allí, pues, en donde tenía que estar. Estaba demostrando una gran pasión, un gran amor por su Señor y Salvador. Y yo espero, mis hermanos queridos, que estos pensamientos, que estas primeras consideraciones sean útiles para nosotros al recordarnos algunos puntos. Como dice el refrán, hay cosas como que uno las da por sabidas y por darlas por sabidas se olvidan. Bueno, pero que estas cosas así, hermanos, que decimos, bueno, sí, pero esto ya yo lo sabía, pues, que nos sirva, que las recordemos, que no las olvidemos, que no las descuidemos, y que sirvan para despertar nuevamente en nosotros ese celo de vivir centradamente y consagradamente para nuestro Señor. Todos nosotros, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Señor y Padre nuestro, agradecidos de su palabra, de esa palabra que ha llegado a nosotros a través de 2000 años casi de historia, pero allí llegó esa carta que el apóstol escribió para aquellos hermanos de Tesalónica. Llega a nosotros, hoy la tenemos con nosotros, hoy acá en la ciudad de Cabimas, Señor, en un punto tan alejado de aquel punto original a donde fue enviada. Y fue su voluntad, ha sido su voluntad que hasta nosotros llegase y fuese conservada para que fuésemos edificados en la fe, para que fuésemos también nosotros estimulados con el ejemplo y la experiencia y el testimonio de los hermanos de Tesalónica y con el
las expresiones, las palabras del apóstol Pablo para ellos. Le damos gracias, Señor, por la obra de su Espíritu, Señor, y de su poder en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, porque también en nosotros ha estado presente ese obrar suyo, un obrar que nos da convicción de que somos suyos, de que le pertenecemos, de que usted también nos eligió para alcanzar salvación en la persona de nuestro Señor. Le damos gracias, Padre, de que en medio de y a través de dificultades se ha venido demostrando que le pertenecemos. Usted nos ha sostenido y estamos perseverando y estamos permaneciendo sin apartarnos, sin abandonar nuestra esperanza, sin abandonar la fe. Y le alabamos porque de usted procede ese permanecer, de la ayuda de su Espíritu Santo, de la suministración de su Espíritu Santo, que obra sobre nuestra voluntad, que nos lleva a rendirnos ante usted para buscar también el socorro, la fuerza cuando la necesitamos. Le damos gracias por lo que ha venido realizando en nuestras vidas. Queremos, Señor, que esa obra continúe siendo perfeccionada. Queremos ser nosotros también testigos, ejemplo, motivo de inspiración para otros creyentes. Queremos nosotros vivir sirviendo, vivir consagrados, Señor, a usted. En un trabajo de amor, así como lo expresó el apóstol. En una fe viva, en una fe que se manifiesta en obras que glorifican su nombre. Queremos vivir también con esa expectativa, con esa esperanza, con ese mirar. Saber que nuestro Salvador viene, que pronto, hoy más pronto, nuestro Salvador regresará. Vivir con esa convicción, con esa certeza. Vemos este mundo como está, desestabilizado en todas partes, y solamente parece ser el preámbulo del regreso de nuestro Salvador. Así pues, bendito Padre Celestial, afírmenos a nosotros para que, como iglesia y personalmente, hagamos lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús, Señor y Salvador. En su nombre oramos y le damos gracias. Amén.